Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El rostro humano puede expresar una gama de emociones excepcionalmente amplia. ¿Qué podría ser más familiar que la forma y los contornos de tu rostro? Tú, como la mayoría de nosotros, probablemente te mires al espejo todos los días. Pero, ¿qué aspecto tiene tu rostro bajo la superficie? Si retiraras la fina capa de piel que protege tu rostro, verías una maraña de delicadas frondas de color salmón, los 43 músculos que controlan el rostro. La amplia gama de expresiones humanas es posible gracias a la interacción sutil de estos músculos. El mensaje clave aquí es: el rostro humano puede expresar una gama única de emociones. Durante su tiempo como demostrador de anatomía, el autor diseccionó los rostros de más de 30 cadáveres. Toda esa disección le enseñó a leer la historia de sus vidas emocionales. ¿Cómo? Bueno, dado que los diferentes músculos faciales son responsables de las diferentes expresiones, es posible ver qué expresiones eran habituales durante la vida observando la definición muscular. Por ejemplo, considere el cigomático mayor y el cigomático menor, los músculos faciales que muestran la mayor variación de tamaño. Son responsables de extender los lados de la boca en forma de sonrisa. Los músculos cigomáticos gruesos y bien definidos implican una vida rica en risas y felicidad. Los músculos orbiculares del oris desarrollados indican que una persona tuvo amor en su vida, porque estos músculos fruncieron los labios para besar. Por otro lado, los músculos depresores pronunciados del anguli oris, el conjunto de músculos responsables de fruncir el ceño, son indicativos de una vida marcada por la tristeza. Quizás la primera persona en leer la emoción de los músculos de la cara fue Leonardo da Vinci. El autor sostiene que la capacidad de da Vinci para representar emociones tan vívidas en sus pinturas se debió directamente a su experiencia al diseccionar los rostros de los cadáveres. Basta con mirar La Última Cena, que muestra a los 12 discípulos sumidos en un paroxismo de emoción tras el anuncio de Jesús de que uno de ellos lo traicionaría. Esta pintura fue bastante innovadora para su época. Antes de Da Vinci, la convención consistía en representar los rostros serenos e inexpresivos. La emoción se consideraba una característica muy humana, y no se adaptaba a los rostros de los santos. Pero Da Vinci creía que era más sagrado representar a los humanos de manera auténtica, tal como Dios nos creó. Lo que él consideraba más auténtico del rostro humano, era la variedad de emociones que podía mostrar. Es precisamente esta capacidad de expresar una gama de emociones lo que hace que el rostro humano sea tan único en comparación con otras especies. Y es por eso que el rostro es nuestro primer aspirante a ser el órgano más humano. La placenta representa la gran diversidad de la cultura humana. La mayoría de nuestros órganos están diseñados para durar toda la vida. Tienes un cerebro, un corazón, un hígado. Sin embargo, hay una excepción. Diseñada para durar 9 meses antes de ser expulsada después del parto, la placenta es el único órgano temporal. Hoy en día, la sociedad occidental no está muy preocupada por la placenta. Por lo general, se quema en los incineradores de desechos del hospital. Sin embargo, tradicionalmente las culturas se han interesado mucho por esta enigmática bolsa de gelatina, la han dotado de todo tipo de poderes y simbolismos y han puesto mucho cuidado en su eliminación. De hecho, ningún otro órgano humano está asociado con una variedad tan maravillosa de costumbres humanas. El mensaje clave aquí es: la placenta representa la gran diversidad de la cultura humana. Es sabido que una forma popular de deshacerse de la placenta es comerla. La alimentación placentaria se ha recomendado en lugares tan extendidos como Marruecos, Moravia y Java, entre otros. Ya sea suya o de otra mujer, se cree que la placenta, cuando se ingiere, mejora la fertilidad. Una ceremonia de entierro formal es otra forma popular de eliminación. A menudo se piensa que la placenta está relacionada con el destino del niño, razón por la cual varias culturas del este de África optan por enterrar la placenta debajo de un árbol sagrado. El árbol recibe el nombre del niño, y se forma un vínculo de por vida entre el niño y la tierra.
Entre algunos pueblos indonesios, el saco gomoso con tentáculos se comparaba con las criaturas gomosas y con tentáculos del mar. Se dedujo naturalmente que, al provenir del mar, se le devolviera la placenta. Por lo tanto, colocarían la placenta en una jarra de barro, y la hacían flotar río abajo hacia el océano. Últimamente, en Occidente, ha habido un resurgimiento del interés por la placenta. Algunas personas ahora optan por preservar criogénicamente la placenta de sus hijos como una especie de póliza de seguro contra futuras enfermedades. La placenta es rica en células madre, células genéticamente idénticas a las del niño, pero que aún no se han diferenciado en ningún tipo de tejido en particular. Estas células podrían convertirse posteriormente en médula ósea, por ejemplo, lo que significa que el niño nunca necesitaría depender de un extraño para un trasplante de médula ósea. Irónicamente, esta práctica secular de preservación placentaria nos devuelve al concepto de un vínculo de por vida entre una persona y su placenta. La posición de la placenta como punto focal de una variedad tan rica de costumbres humanas la convierte en un emblema de la diversidad de la cultura humana y, por lo tanto, es nuestra segunda candidata para ser el órgano más claramente humano. El cerebro es más resiliente y adaptable de lo que imaginamos. Era gris, firme y tan fría como el laboratorio en el que la guardaba. El autor tenía 19 años y por primera vez tenía en sus manos un cerebro humano. Años más tarde, el autor comenzó su formación como neurocirujano, y el cerebro, tanto vivo como muerto, pasó a formar parte de su rutina diaria. Un día, sin embargo, su profesor lo invitó a participar en una operación sorprendentemente no rutinaria. El mensaje clave aquí es, el cerebro es más resiliente y adaptable de lo que imaginamos. La paciente en cuestión era una mujer que padecía epilepsia grave e intratable. Eso significaba que era propensa a sufrir convulsiones, por lo que, en todo momento, corría el riesgo de sufrir un ataque de convulsiones. Estas convulsiones se habían vuelto tan debilitantes que estaba dispuesta a arriesgar su vida sometiéndose a una cirugía cerebral. En el quirófano, los cirujanos accedieron a su cerebro cortando una pequeña ventana en su cráneo. A través de esta ventana, la autora pudo ver la superficie rosada cremosa de su cerebro palpitando visiblemente. Aquí fue donde los neurofisiólogos determinaron que se originaron las convulsiones. Desafortunadamente, esta área del cerebro también era responsable del habla, por lo que no podían extraer partes del cerebro al azar. Entonces, ¿cómo iban a saber qué partes quitar? Bueno, aquí es donde la operación se diferenció de la cirugía estándar. Se redujo la dosis de anestésico de la paciente y la despertaron. Un logopeda sentado a su lado se inclinó y le explicó lo que estaba sucediendo. Luego, el terapeuta le indicó al paciente que nombrara la imagen en una serie de tarjetas didácticas, y que le explicara para qué se utilizan. Si el terapeuta mostrara una imagen de un reloj, se esperaría que el paciente dijera, reloj, usted dice la hora con él. Mientras tanto, el cirujano había cambiado su bisturí por un estimulador nervioso, un dispositivo que se utiliza para eliminar el funcionamiento normal del cerebro mediante pequeñas descargas eléctricas. Exprimió sistemáticamente pequeños cuadrantes del cerebro desnudo, y observó cada vez que las palabras del paciente se convertían en un murmullo incoherente. Estos cuadrantes cerebrales se consideraron elocuentes y, una vez que la mujer volvió a dormir, extrajo un trozo del cerebro inelocuente y, casualmente, lo tiró a la basura. Cuando el autor preguntó de qué era responsable ese trozo de cerebro, el cirujano se encogió de hombros. Todo lo que sabemos es que no es elocuente, dijo. Luego, explicó de manera tranquilizadora, no te preocupes, probablemente no note ningún cambio, el cerebro se adaptará. El autor se mostró escéptico. Pero, he aquí, cuando la paciente regresó para un chequeo 2 días después, estaba completamente normal y de muy buen humor. Aún no hay convulsiones, informó. Realmente parecía que su cerebro se había adaptado a la pieza que le habían quitado. El pulso del corazón es importante tanto para la sensación personal de bienestar como para el bienestar físico del cuerpo. Cuando el autor era estudiante, tenía que escuchar el sonido de un corazón latiendo en un CD.
La idea era entrenar su oído para detectar anomalías. Pero, después de un tiempo, se encontró tocando este CD como una forma de relajante ruido de fondo. Había algo que le resultaba sumamente reconfortante en su pulso rítmico e inexorable. El autor sospechaba que ese algo tenía que ver con lo que representa el pulso, la vida, la vitalidad y el alma. Por el contrario, la falta de pulso simboliza la muerte, la falta de alma y la inhumanidad, razón por la cual somos tan reacios a atribuir la vida a las máquinas. El mensaje clave aquí es: el pulso del corazón es importante tanto para una sensación personal de bienestar como para el bienestar físico del cuerpo. Gracias a los avances de la tecnología, podríamos eliminar la necesidad de un pulso. Ya existen diseños de corazones artificiales que permitirían hacer circular la sangre en un flujo suave y continuo, sin latidos. Si tuvieras un corazón así y tuvieras el pulso, no sentirías nada. Pero, si perdiéramos el pulso, ¿no perderíamos también algo de nuestra humanidad? Según uno de los pacientes del autor, la respuesta es sí. Este paciente, que nació con una anomalía cardíaca, se vio obligado a someterse a una cirugía de derivación cardíaca, que consiste en abrir el tórax y detener temporalmente el corazón. Mientras su corazón estaba parado, una máquina oxigenó su sangre. Después de la cirugía, con la función cardíaca normal restaurada, el paciente describió algunos síntomas extraños. Dijo al personal médico que estaba presenciando una oscuridad que aumentaba y aumentaba en su mente. Se le diagnosticó un deterioro cognitivo que, a menudo, sigue a una cirugía de derivación vascular, llamada cabezal de bomba. Los efectos del cabezal de la bomba suelen ser extraños e inexplicables. Algunos pacientes se vuelven violentos después de una cirugía de revascularización vascular y necesitan ser inmovilizados y sedados. Otros se vuelven inapropiados y no ellos mismos. El autor escuchó la historia de un vicario que, después de una cirugía de derivación vascular, hizo repetidamente bromas lascivas y ofensivas. Los médicos aún no están seguros de la causa del cabezal de la bomba. Sin embargo, una teoría popular es que las máquinas de derivación no imitan con precisión el bombeo rítmico del corazón. Varios estudios importantes sobre esta afección han argumentado que los delicados capilares y células del cuerpo prefieren que la sangre llegue en forma de pulsos. Si esto es cierto, entonces el ritmo del flujo sanguíneo, y no solo el oxígeno que contiene, es importante para el bienestar del cuerpo y sus células. Eso significa que el simbolismo de la vitalidad que atribuimos al corazón que late también podría tener una base fisiológica. Los genitales representan el deseo sexual humano y el placer. Este parpadeo tiene que ver con la habilidad más querida del cuerpo, ese regalo de la naturaleza, así es, el orgasmo. El orgasmo no necesita presentación. Sin embargo, cómo funciona y para qué sirve sigue siendo un misterio para muchos de nosotros. Entonces, ¿qué es exactamente un orgasmo? Usemos una analogía. El orgasmo es como un rayo, una ráfaga impredecible de electricidad. Los relámpagos celestes se producen cuando se acumula carga eléctrica entre las nubes de tormenta y una tierra ionizante. El orgasmo se produce cuando se acumula una tensión bioeléctrica entre los nervios de los genitales y el plexo de nervios de la pelvis. Si esta tensión se acumula lo suficiente, puede liberarse repentina y drásticamente con pulsos que ondulan hacia arriba y hacia abajo por los nervios como un rayo en cadena, un orgasmo. El mensaje clave aquí es: los genitales representan el deseo sexual humano y el placer. Nunca ha habido muchas dudas sobre el papel del orgasmo masculino en el proceso reproductivo, como era de esperar, es sencillo. Los espasmos de la estimulación nerviosa aprietan el semen hacia el pene y lo expulsan del cuerpo. El propósito del orgasmo femenino, por el contrario, ha confundido a los médicos durante milenios. Lo creas o no, en Europa se aceptó, hasta finales del siglo XVIII, que el orgasmo femenino es tan esencial para la concepción como la eyaculación masculina. Un libro de texto sobre partería del siglo XVII declaraba que, sin clítoris, las mujeres no tendrían ni deseo ni placer, ni podrían concebir. Por supuesto, hoy sabemos que no es esencial que una mujer tenga un orgasmo para poder concebir.
Después de todo, un tercio de las mujeres tienen problemas para llegar al clímax o no pueden llegar al orgasmo en absoluto, pero esto no las hace infértiles. El orgasmo femenino no es esencial para la concepción. Sin embargo, ayuda a la fertilización. Cuando una mujer tiene un orgasmo, la estimulación nerviosa se extiende a través de unas glándulas llamadas glándulas de Skene, lo que hace que liberen su propia forma de líquido seminal. Dependiendo de dónde se coloquen, estas glándulas expulsan el líquido a través de la uretra o directamente hacia la vagina, lo que explica por qué algunas mujeres eyaculan y otras no. Se cree que este líquido alcalino se libera para neutralizar la acidez de la vagina, lo que la convierte en un entorno más hospitalario para que los espermatozoides sobrevivan. El hecho de que el orgasmo no sea esencial para la reproducción refleja lo que ya sabemos: el placer sexual humano es independiente de la reproducción. Los seres humanos persiguen el placer sexual por sí mismo, y es uno de los impulsos más poderosos que nos mueven y dan forma a nuestra cultura. Por esa razón, nuestros genitales son un órgano muy humano. El riñón es un símbolo de la capacidad humana para el amor y la bondad incondicionales. Durante la época del autor como médico itinerante, a menudo se topó con las creencias tradicionales sobre el cuerpo y sus órganos. En la medicina tradicional tibetana, por ejemplo, si tienes problemas con los riñones, es probable que te diagnostiquen un riñón frío. El tratamiento consiste en tratar de calentar los riñones evitando los asientos mojados y quemando hierbas sobre la piel. Si bien el autor no aboga por este tratamiento para la insuficiencia renal, reconoce que el tratamiento moderno para esta dolencia, el trasplante, de hecho implica el calentamiento de un riñón frío. El mensaje clave aquí es: el riñón es un símbolo de la capacidad humana para el amor y la bondad incondicionales. Después de ser extraído de un cuerpo humano, el tejido renal puede sobrevivir más de 12 horas, siempre y cuando se mantenga frío. Durante el primer trasplante que presenció el autor, quedó impactado por el aspecto gris y encogido del riñón enfriado al introducirlo en la cavidad abdominal del paciente. Sin embargo, una vez cosida en la vena y la arteria, y la sangre comenzó a fluir libremente hacia el órgano marchito, comenzó a metamorfosearse ante los propios ojos del autor. Cada latido del corazón infla un poco más el riñón, transformando rápidamente su color ceniciento en un rosa brillante. El trasplante es realmente uno de los milagros de la medicina moderna. Pero es un milagro ambivalente. A diferencia de la mayoría de los demás procedimientos médicos, el trasplante a menudo se basa en una tragedia. Un órgano disponible implica la muerte de un donante de órganos. La autora recordó un caso particularmente trágico, cuando una adolescente falleció a causa de un ataque de asma grave. Sus devastados padres pidieron generosamente a los médicos que ahorraran lo que pudieran, y los médicos pidieron formularios de donación de órganos. Fueron más que sus riñones los que le trasplantaron. Sus riñones salvaron 2 vidas en extremos opuestos del país. Sus córneas devolvieron la vista a alguien que había quedado ciego. Su hígado le dio una segunda oportunidad a una alcohólica reformada. Su páncreas e intestino delgado dieron vida a un niño que nació con una rara afección congénita. Al final, solo el corazón, los pulmones y el cerebro de la niña quedaron enterrados junto con ella. Si bien el riñón ya no es el único órgano que se puede trasplantar, sigue siendo único. Es el único órgano completo que se puede donar en vida con relativamente pocos inconvenientes para el donante. Las donaciones en vivo representan ahora la mitad de todos los trasplantes de riñón en Occidente y, en su mayoría, se realizan entre personas desconocidas. Símbolo de la generosidad y el altruismo humanos, el riñón es un órgano muy humano. Fue cuando aprendimos a caminar sobre 2 pies cuando nos adentramos en nuestra humanidad. ¿Manos o pies, cuáles crees que son las más singulares del ser humano? Es tentador elegir las manos. Esos pulgares oponibles son extraordinariamente útiles. Sin ellos, no podríamos utilizar herramientas ni manipular el mundo que nos rodea. Pero, en realidad, el pie humano es mucho más singular que la mano humana, que es solo una versión ligeramente modificada de las manos que tienen otros primates.
Sin embargo, el pie es una maravilla de la ingeniería. Es lo que nos permite caminar erguidos. Habrás notado que hay muy pocas criaturas bípedas en el planeta. Y no me extraña. Se necesita un diseño muy competente desde el punto de vista técnico para mantener el equilibrio al caminar y soportar todo el peso del cuerpo. El mensaje clave aquí fue cuando aprendimos a caminar sobre dos pies cuando nos adentramos en nuestra humanidad. Seguro que has visto ese icónico gráfico de la evolución en el que un primate cuadrúpedo pasa lentamente a ser un humano completamente erguido. En ese momento, cuando estábamos en toda nuestra altura, nos convertimos en humanos. O eso dice la historia, a pesar de que tenemos antepasados que también caminaron sobre dos pies. Esto se comprobó en 1978, cuando la paleoantropóloga Mary Leakey descubrió 3 conjuntos de huellas bípedas, que parecían pertenecer a un hombre, una mujer y un niño, perfectamente conservadas en una capa de roca volcánica en una de las llanuras de Tanzania. Las huellas tenían más de 3,5 millones de años. Por el peso de la impresión y la longitud de la zancada, se ha determinado que estas huellas pertenecen a uno de nuestros antepasados, el Australopithecus afarensis. Esta especie de homínidos poseía un cerebro pequeño, como el de un gorila, pero caminaba sobre dos pies, como nosotros. Antes de este descubrimiento, se pensaba que el desarrollo del cerebro precedía al movimiento bípedo. Pero esta teoría no era más que una continuación de la narrativa del Edén disfrazada de ciencia, que postulaba que los humanos dejaban de comportarse como los demás animales en el momento en que adquirían el conocimiento. Estas huellas demostraron que era al revés. Estar en dos pies liberó nuestras manos para usar herramientas, y esto estimuló el desarrollo del cerebro. El pie humano, que precedió al desarrollo de la mano y el cerebro humanos, es emblemático de la evolución humana y, por lo tanto, es nuestro candidato final para ser el órgano más claramente humano. Este se merece una gran ovación,